¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Pokémon Interloop. En este caso estamos grabando un video ahora, más que nada porque en un rato más me toca irme de viaje a Ciudad de México y como no quiero dormirme, porque seguramente me duermo y se me pasa el autobús, entonces vamos a estar haciendo un live para estar probando una idea de lo que se me acaba de ocurrir a partir de lo que estaba comentando recién en WhatsApp. La idea es simple, quiero probar más que nada hasta qué punto puedo llegar utilizando inteligencia artificial gratis con, básicamente estoy utilizando Pulse y voy a utilizar obviamente KDD, que es básicamente mi producto, mi plantilla para poder crear proyectos con inteligencia artificial. Entonces, vamos a ver, primero que nada, bien, estoy creando este nuevo repositorio que se llama CMS, donde lo que voy a hacer objetivo es crear un CMS básico con Pulsate como LVM y utilizando KDD como plantilla. Para esto, quiero confirmar si efectivamente estoy transmitiendo, porque bueno, sería que me estuviera mandando tremendo live sin transmitir y que no se estuviera subiendo nada a ningún lado. Eh, y sí, sí estoy en vivo, perfecto. Les decía, para esto lo que estoy utilizando es la plantilla de KDE y me creé un proyecto el cual estoy analizando en este momento con Pulse. Bien, hasta ahora no hice realmente nada grande. O sea, lo más que le pedí fue, digamos, cloné el repositorio y le pedí que analizara el proyecto, estaba contento aquí, y a partir de acá se ha puesto a analizar y intentar más que nada cómo funciona KDE. Voy a esperar que termine esto para poder empezar a pedirle que haga determinadas cosas. Bien, tenemos un pequeño primer problema que básicamente le está poniendo el 53% del contexto para este modelo, que tiene 362 K tokens, lo cual puede ser un pequeño gran problema a considerar. Bien, ya tiene toda la información necesaria. Voy a finalizar voy a finalizar los todos y producir el global. Y bueno, pues estamos esperando, está haciendo el anuncio global. Obviamente está consumiendo más tokens realmente porque le pedí que se pusiera a analizar el repositorio para que lo entendiera, más que otra cosa, que obviamente no está trabajando tanto. Pero bueno, nos entrega un reporte que funciona bastante bien, historia de evolución, bla, 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 que hace distinto a KDD según por qué KDD, y acá nos explica un poco más de básicamente qué es. Bueno, lo importante es que funciona. Este es un repositorio de plantilla Maduro y Fueado, básicamente de dogfooding, o sea, que estoy utilizando mi propio desarrollo para generar este proyecto. No es una aplicación, es infraestructura, bla, 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 bla. La fuerza del diseño es honestidad sobre limitaciones. ¿Quieres que profundice en alguna parte específica? La verdad es que no. Y las especificaciones.
Acá estamos un poco de publicidad. Esto, de enlace. Bien, el entorno está en verde, 19, bla, bla, entorno preparado. Cuando quieras dar nuevas especificaciones del nuevo proyecto, seguimos el flujo KDD. Lo primero es definir, opcional. Lo segundo es el plan, lo tercero son las especificaciones. Ya lo cuarto es delegar, verificar y cierrar. Esperamos en ese. De cortes, porque no, pero escrito en Go y con Tulate como de trabajo. Tiene un binario único, pero soportar plugin escritos en Arc. Tiene que tener paso de flujo PDD, definir esta fase, cierra la definición del proyecto, que construir arquitectura, alcance, stack, con una mano antes de pasar a plan. Voy a cargar la skill de definición, skill que le dé definir. Voy a dar la plantilla de definición, definiciones claves. No, tengo que no está buenísimo. Te pregunto una a una, pero ahora está identificación PCM. ¿Monolítico, binario único o por como librería reusable más binario ejecutable? Esto define si la primera tarea que dividí, inicializar el proyecto toca SRC, monolítico, o una estructura como más simple. Vamos por un monolítico binario. Ahora decisión 2 es la más crítica porque define el stack entero de runtime JavaScript. Runtime JavaScript para plugin. ¿Qué engine usamos? Las opciones reales con sus trade-offs concretos. Opciones, tenemos Quid.js vía Glosino Sgo, Quid.js vía Ostdual, Fast.js o Wasm. Tenemos Puro binario único, límite real. La opción A es la más usada en proyectos reales
necesitan que es embebido, Waterfall lo usa. No sé qué tipo de Waterfall, Hugo parcialmente lo usa. PHP es completo, embebido con una librería Go. Acá, pues, la opción de Watson es la más hermosa, puro binario, realmente único sandbox real, pero rompe requisito de plugins escritos en JS. Los plugins tendrían que compilarse a Watson y un plugin que requiere tocar sí, en este caso, sí, vamos a esperar. Bueno, tres API de plugin, existen básicos, existen clásicos, definís un conjunto de hooks documentados, mejoras, procesor, registra, funciones, procesar hooks por repetir dinámicas en types. Existen clásicos de Macro, capacidad plugin, mi recomendación, seguir con esta plugin. Clásico, y remitimos. Pesado, con el código, el tiempo que después application que puede ser tanto o simplification redondo para la recomendación y vamos por the template que solo tenemos el template. Y ahora, a ver, solo encuentro 5 bases de datos SQLite puro, o SQLite driver, o SQLite más migración a estructura de Fluid, Fisher, driver SQLite, bla, bla, bla. Como ya decidiste PKS, la creación aplica, migración bien, hasta aquí tenemos las definiciones que hemos tomado y tenemos las expresiones técnicas que se descartan de esto. Próximo paso, fase plan, debe crear el destination en D y luego desglosar el proyecto en contratos de ejecución.
Las definiciones. Estamos utilizando, recuerdo, el modelo Laguna de Polsite, no el XS, sino el S, que básicamente de 118 billones de parámetros a 8 billones de parámetros, si no estoy mal, el tamaño que tiene este modelo. Y es un modelo que nos ofrece una capa gratuita para uso no comercial bastante generosa. Próximo paso, fase plan. Voy a desplazar GoPress contratos de ejecución, spec contracts. Necesito un par de decisiones rápidas para casear razonablemente, no para bloquear, sino para ordenar. Uno, ¿qué prioriza las primeras iteraciones del MVP? Hay buenas opciones. Database, migraciones, post-groups, más groups del sistema básico, funcional, de autenticación de admin, todo el MVP de una vez, más riesgos, pero si dejas el orden, lo pasé así. Y dos, tienes preferencia por el orden de las capabilities. La secuencia natural que ID, cada contrato depende del anterior, sería seguimos el orden natural. Empiezo con A, Foundation primero y sigo con secuencia según esto 2. Este contrato confirma un par de cosas concretas en la implementación porque impactan el touch only de las carreras que driver display confirma que migraciones confirmado. Necesito que me confirmes qué tablas debe crear el primer URSS date. Perfecto. Post user selection. Este es el tema que te ves o querés agregar, mover algo. Por ejemplo, attachment plans, ahora o lo dejo para. No, vamos a para después. Que por ahora como. En realidad como este modelo es de 118 a 8 billones de parámetros, me preocupa meterle demasiada tarea junta, o demasiado detalle junto, y que se sature o se rompa algo mientras que está haciendo el proyecto. Con el proyecto, como proyecto, está listo desde uno ahora punto congelado, que el cliente escribe antes. Scripts no aplica, segundo después. Bien, en sí aquí el chiste de esto más que nada es que como, bueno, sí estoy tomando como base WordPress, ya hay muchas cosas que el modelo entiende de sobremanera directamente cómo tienen que ser. Entonces sí puedo pasar bastante rápido, digamos, por opciones, casi sin dedicarle mucho tiempo a pensar directamente en qué opciones estoy tomando. Más que nada porque el mismo modelo es capaz de hacer la parte de definición. Ahora el Task Contact CDD, Configuration, pues el contrato directamente congelado.
Bien, ahora el sello, el contrato, primero genero el code.mod y archivos base para poder compilar, calcular el hash. Perfecto. Luego después que tengo. Bien, acá validando contratos, muchas cosas. Bien, todo verificando. Quiero identificar que go.sub no existe en el entorno, entonces estoy instalando la dependencia. Estoy checando si hay conectividad con internet. Obviamente sí. Tengo las dependencias. Perdón.
la verdad es que viene teniendo un desempeño mejor del que esperaba. A ver, pues, si después me pueden shows, notificaciones, se aplican viendo.
Y bueno, sigue trabajando y de mientras, porque bueno, tiene dudas. No estamos utilizando el de 118 millones de parámetros. Unos benchmark. La verdad, yo no confío mucho en Batman. Yo soy más de balancear los pruebas y si no funciona, no funciona. Y si no me funciona, pues no me funciona para eso. Y buscar en otra cosa para hacerlo. Eh, FNXT, 3 billones o 3 billones de otro módulo. Y están usando su propia CLI, que es la que ya trae por defecto. Realmente para utilizar este modelo no necesitan mucho, o sea, basta con crearse una cuenta en la web de Pulse y con la cuenta que ya tienen directamente pueden descargar el CLI, utilizar la opción de desktop y a partir de ahí empezar a trabajar. Si tiene opción gratuita, realmente esta gente está utilizando los datos directamente para entrenamiento, en eso son totalmente legales, lo dejan claro en sus términos y condiciones, igualmente se puede desactivar con una opción porque es PDR, eh, eh, pero no deja de ser un modelo gratuito que puede ser una opción interesante, al menos si no tengo opciones más accesibles, digamos, en este caso, no puedo ser de tanto un modelo más robusto, que perfectamente puedo utilizar este modelo, al menos para dar un inicio a un proyecto y ya luego avanzar con algún otro tipo de modelo más elaborado si fuera necesario. En este caso está haciendo un CMS, realmente, así que no, tampoco es una lógica demasiado compleja la que se tiene que hacer, ¿no? Es algo que perfectamente se podría hacer con código a mano, nada más es para probar la calidad del modelo y más que nada su integración con KDB. Pidiendo para generar las tablas. Si Linux, usaban en Windows directamente, pueden instalar la CLI de PowerShell y autenticarse directamente con un plugin. Lo pueden usar en editores, Visual Studio Code, Visual Studio, Switch, ChatBrain. Tablas, Migration Group, Project Migration Parallel, que llamaba Runtime Kernel 0, pero es algo interesante que hace de por sí el modelo y más que nada lo apoyan con KDB, que KDB le da esta parte de test no determinista, perdón, de test determinista, que ejecuta un cambio y lo prueba, y al momento que lo prueba se da cuenta realmente de cualquier tipo de error que haya quedado rezagado y sobre eso trabaja.
Entonces realmente no es que haga algo, entregue así, está todo chingón, sino que realmente lo hace, lo prueba, y la única parte donde puede decir que está correcto es a partir de que ya pasó todos los test. Obviamente, como ya he explicado antes, esto no garantiza que el código que haya creado la inteligencia artificial sea el código que realmente yo necesito. Se garantiza que el código que yo le pedí en base a los tests que se definieron es correcto. Obviamente acá podría yo agregarle algo como un context event, por ejemplo, para que tenga más contexto de las herramientas que estoy utilizando y las dependencias y demás. Pero en este caso, la idea principal es ver hasta dónde puede resolver el propio modelo por sí mismo. Hizo algunos cambios en test, pero básicamente lo que me hizo fue un cambio de path, no de contenido. Probable que este sea quizás uno de los lives más aburridos que van a ver en este canal, que básicamente se basa en mirar cómo una gente hace cosas, pero bueno, también es parte del chiste, ¿no? O sea, el poder ver directamente cómo el modelo trabaja con cierta autonomía, a partir de la misma pantalla de 3D, y más que nada entender también hasta qué punto este modelo puede llegar a dar un rendimiento bueno, porque realmente, por lo menos a mí me interesa, entendiendo que el modelo por lo menos en este momento tiene una capa gratis generosa, por lo menos puedo sacarle provecho de mucha gente que de pronto
por diferentes situaciones, economía o lo que sea, la idea de pagar una suscripción no les es coherente, pues entonces pueden perfectamente utilizar este modelo de Pulsate para empezar a hacer sus primeros acercamientos y un poco experimentar con inteligencia artificial sin tener que hacer una inversión en metálico. Igualmente, en algunos casos puntuales que de repente necesitemos hacer algunos ajustes rápidos, digamos, algo que de pronto nos pueda funcionar hacerlo con inteligencia artificial por temas de velocidad, pero que al mismo tiempo no necesitemos de repente una suscripción a un mes, sino que con un poco de trabajo duro, un par de horas en un día podemos avanzar bastante. Perfectamente también podríamos aprovechar este modelo como una alternativa, ¿no? Digamos, 45 minutos, voy terminando la primera tarea. No es lento, pero igual, o sea, hay que intentar que también pase por la parte de definición y entender el proyecto y demás. Aún así, otros modelos quizás más grandes tienen mejor rendimiento y mejor desempeño en cuanto a velocidad. También en este caso tenemos que entender que estamos utilizando el mismo LLM, digamos, el mismo agente, si se quiere, tanto para orquestar como para implementar. Generalmente las veces anteriores hemos utilizado KDE, estuvimos utilizando un agente para la orquestación y otro agente para el despliegue. Utilizamos principalmente Sonnet de Anthropic para la orquestación y GLM 5.2 para la implementación. Para compartir el concepto.
Vamos a ir a nuestro videojuego. Seleccionar proyecto. Seleccionar. Agregar carpeta. Agregar proyecto. Hola, Goix, ¿qué tal? Hola, ¿todo bien por aquí? ¿Y tú qué tal? ¿En qué puedo ayudarte? Todo muy bien. Oye, mira, te he abierto con capacidad para acceder a un directorio. Me interesa que actúes solo como agente de lectura y que analices cómo va avanzando el proyecto. En este momento tengo un agente De de acuerdo, Insight. déjame revisar eso. Claro, lo miro ahora. Perfecto, lo veré solo en modo lectura, sin tocar nada. Por ahora no veo archivos de trabajo, así que todavía no hay avance que analizar. Creo que estás viendo donde no es. A ver, déjame revisar la ubicación correcta. Tienes razón, estoy viendo otro sitio. Ahora mismo no puedo ver esa carpeta abierta desde aquí. ¿Me dices la ruta exacta que quieres que revise? Claro, dame un segundo. De acuerdo, déjame comprobarlo. La revisión anterior solo cubrió el directorio asociado, no necesariamente la carpeta que abriste. Voy a revisar esa ruta en modo lectura, fijándome en la estructura y en señales de avance, sin hacer cambios. Veo progreso en el contrato 34. Se añadió la base de datos y migraciones iniciales del CMS en Go con SQLite y todavía está sin confirmar en Git. En resumen, ya está implementado localmente base SQLite, 4 tablas, migraciones, control back y pruebas de migración con validaciones locales superadas según la documentación. Pero sigue pendiente de confirmar en Git y faltan las pasadas en CI, en Ubuntu y Windows, además de la doble ejecución de la suite en Python. El siguiente bloque previsto es el sistema de hooks para plugins. Oye, pregunta, ¿tú puedes ver esta terminal? Déjame comprobar eso. Puedo consultar la salida de la terminal asociada a esta tarea, pero ahora mismo no hay ninguna terminal conectada aquí. Si la abres o la vinculas, la puedo leer. Pulse me indica que el contrato 34 está completado, base de datos, migraciones baseline. ¿Puedes verificar esto? A ver, déjame revisar eso. Sí, el contrato 34 es precisamente la base de datos y migraciones iniciales y está completado a nivel local, pero aún falta la comprobación en CI y confirmar los cambios en Git.
Creo que Pulsate en realidad lo que está haciendo es trabajando en un local, me está actualizando el repo, está pasando de C1 a C2. Vale, déjame comprobar ese estado. Exacto, todo cuadra con que están trabajando en local. Hay cambios sin confirmar y el repo remoto no se está actualizando. C1 quedó listo localmente, C2 sería el siguiente paso. Estoy siguiendo las especificaciones. Hola, hola. Me manda acá esto. Pues no estaba puesto correctamente el micrófono, ¿puede ser? No, tranquilo, era en OBS que no tenía puesto el micrófono bien configurado, pero bueno, ya lo Vale, configuré. entendido. Perfecto, me alegro que ya lo hayas detectado. Oye, ¿puedes analizar un poco el código que ha creado Pulside? Claro, déjame revisarlo. De entrada me centro en la parte de base de datos y migraciones del CMS, viendo diseño, seguridad y coherencia con las especificaciones, sin tocar nada. Y en general, el planteamiento está bien. Separa aplicar y revertir migraciones, usa consultas parametrizadas en las pruebas y cubre unicidad y estados válidos. Pero falta activar claves foráneas en SQLite, no se cierran recursos internos de la librería de migraciones y las pruebas no comprueban ni claves foráneas ni la versión de migración. Además, el campo de actualización no se refresca solo al editar y convendría corregir estos detalles antes de darlo por sólido.
Entendiendo que este modelo es un modelo mediano de 118 billones de parámetros, ¿qué opinas de su desempeño? Déjame ver eso. Para un modelo de ese tamaño lo ha hecho bien. Montó una base coherente, documentación, migraciones y pruebas con bastante disciplina. Pero también se nota el límite típico de un agente autónomo. Dio por cerrado algo sin completar toda la evidencia en CI y dejó detalles de integridad referencial y limpieza de recursos. Yo diría que rinde bien para un primer borrador, pero aún no para una revisión final sin supervisión. Dime, ¿cuánto crees tú que le ayuda la estructura de KDD a mantener la coherencia en este desarrollo? A ver, déjame pensarlo un segundo. Yo creo que le ayuda bastante. Esa estructura le da una ruta clara y reduce improvisaciones, por eso se ve todo tan alineado entre esquema, migración y documentación. Pero KDD no sustituye la verificación final. Puede haber orden y aún así declararse completo antes de pasar todas las comprobaciones. Entiendo, y dime, por ejemplo, para tu caso como segundo Sí, agente que dime. tiene que ver el código, digamos, ¿qué tanto te ayuda el que esté desarrollado sobre KDD? No sé si se colgó. A ver, déjame checar eso. Sí, tiene mucho sentido. El primer agente implementa siguiendo el contrato y el segundo, solo como revisor, no cambia nada. Mira el DIF, busca riesgos y comprueba que la evidencia realmente cubra los criterios de aceptación. Luego una persona decide si se cierra. Ok, pero para ti como agente, ¿qué tanto te ayuda, digamos, el utilizar KDD versus no utilizarlo? Déjame pensarlo un momento. Ayuda muchísimo, sobre todo en tareas largas. Sin KDD tengo que inferir objetivos y criterios desde la conversación y el código. Con KDD todo eso queda explícito y comprobable y se mantiene estable entre agentes o sesiones. La pega es que exige escribir y mantener contratos, y si la especificación está incompleta la puedo seguir al pie de la letra y aún así llegar a una solución insuficiente. ¿Qué opinas de los contratos que ha creado Pulsade en este proyecto? Déjame revisarlos. A primera vista, los contratos se ven bien estructurados y enlazados a pruebas. Estoy mirando el de migraciones y la especificación para valorar la calidad real, no solo el formato. Dan buena trazabilidad, pero ya se ve un desajuste. El reporte da por cerradas verificaciones que la especificación todavía marca como pendientes. En conjunto, son contratos bastante buenos para guiar a agentes. Declaran intención, límites, dependencias, pruebas y un sello que protege el oráculo. Pero no son totalmente coherentes entre sí. El contrato limita el archivo principal a 80 líneas y ya tiene 86. Prohíbe tocar dependencias que la especificación sí pide cambiar. Y hay una discrepancia con el driver de SQLite. Son fallos de gobernanza documental, no de enfoque, pero conviene ajustarlos antes de tomarlos como fuente de verdad. ¿Y para ti qué es más fácil, hacer este proyecto de cero o tomar como punto de partida lo que te entregue Pulsade? Déjame pensarlo un segundo. Tomar este punto de partida sería más fácil y más rápido, siempre que primero se corrijan esas inconsistencias. Ya hay arquitectura, base de datos inicial y un esqueleto de contratos y pruebas que sirven de guía. Empezar de cero daría más libertad, sí, pero obligaría a rehacer todo ese contexto. Yo seguiría sobre lo que hay, haría una breve normalización y después avanzaría por módulos. Oye, dime, si tuvieras que mejorar algo de KDD en este caso, ¿qué sería? Déjame revisar eso. Mejoraría tres cosas. Primero, una única fuente de estado. Contrato, especificación y reporte deberían salir de la misma lista de criterios para no contradecirse sobre si algo está terminado. Segundo, validación cruzada automática que compruebe límites declarados frente al cambio real y falle si no se cumple. Y tercero, separar claramente implementado localmente de verificado y listo, exigiendo evidencia de la suite repetida, CI multiplataforma y confirmación de cambios antes de poder marcar como completo.
¿Puedes verificar si esos cambios realmente no están implementados en la metodología? A ver, déjame comprobarlo. Exacto, están parcialmente planteados, pero no cerrados como un mecanismo único y obligatorio que evite contradicciones. La metodología ya declara límites, sellos, pruebas y ciclo de vida, pero no los enlaza para impedir incoherencias. Habrá que convertir esas declaraciones en chequeos automáticos que bloqueen el cierre cuando algo no cuadra. Te voy a pasar el repositorio original de KDE. ¿Me puedes ayudar a levantar un issue para estos cambios que sugieres? Sí, claro, déjame revisar eso. Claro, en cuanto me pases el repo o el enlace, te ayudo a preparar un issue claro con el problema, evidencia, impacto y criterios de aceptación. Voy a revisar el repositorio original para contrastar el comportamiento y dejar el issue bien enfocado y accionable. He dejado preparada una propuesta de issue para señalar esta brecha de coherencia entre especificación, reporte, cambio real y CI sin cuestionar lo que KDD ya valida bien. ¿Puedes subir la repo, por favor? A ver, déjame ver eso. Tienes la terminal La propuesta está con lista GH. para publicarse. Voy a comprobar si desde aquí puedo crear el issue en el repo de KDD. Puedes usar la terminal con GH si necesitas. Sí, déjame hacerlo. La vía por token no está configurada. Usaré la CLI de GitHub local para comprobar acceso y publicar el issue. Listo, ya está publicado en el repositorio de KDD. Bien, Pulsate está cambiando en changelog y parece que ya completó C1 y C2 con los tests en verde. Déjame ver eso. Es una buena señal. C1 y C2 se están integrando sin romper las pruebas existentes. Aún así, test en verde solo confirman lo que cubren esas pruebas. Habría que revisar que cada contrato tenga su evidencia actualizada y que no queden pendientes de CI o de perímetro.
¿Qué opinas de la definición del proyecto? Déjame revisar la definición. La veo clara y con identidad fuerte. Un CMS monolítico en Go con SQLite y extensión tipo WordPress vía plugins en JavaScript y el alcance queda bien delimitado. Yo reforzaría la parte de seguridad y aislamiento de plugins, sobre todo permisos, límites y manejo de errores, y corregiría la referencia al driver SQLite para que coincida con lo implementado. La mayor tensión está en la frontera entre el núcleo en Go y plugins no confiables, más que en la base de datos. Oye, ¿y qué opinas de la simplificación y calidad del código que hace Pulsate? Déjame echarle un vistazo. En la parte de base de datos, el código es compacto y directo. Voy a mirar lo que se está cambiando ahora para valorar si C2 mantiene esa claridad o mete complejidad innecesaria. En C2 ya no veo la simplicidad de C1. Hay más capas y dinámicas, así que requiere una revisión más estricta. En C1, Pulsate simplifica bien, pocas funciones, responsabilidades separadas y una solución fácil de seguir. En C2, en cambio, la calidad baja porque intenta abarcar demasiado a la vez. Mezcla registro, ejecución, conversión de datos, límites de memoria y tiempo, y además genera JavaScript como texto. También el registro guarda un único cuerpo por punto de hook mientras admite varios hooks, lo que puede hacer que todos ejecuten el último código registrado. Yo lo tomaría como un prototipo prometedor, no como base lista para producción. Convendría separar componentes y pasar la suite completa antes de avanzar. Creo que ahora Pulsate está haciendo algunas modificaciones en el runtime de los hooks. A ver, déjame verlo. Sí, lo que está haciendo ahora toca directamente el runtime de hooks, así que ahí es donde hay que mirar con más lupa la simplificación y las pruebas.
Veo que pulsa y está corriendo nuevamente los tests de la normalización de los webhooks. Déjame ver eso. Sí, volver a pasar esas pruebas tras ajustar el runtime es justo lo que toca. Ahí se detectan rápido problemas de prioridad, múltiples callbacks, concurrencia, errores de JavaScript y límites de tiempo y memoria. Oye, en general, teniendo en cuenta que ya llevamos más o menos hora y media con este proyecto, ¿qué opinas del avance? A ver, déjame pensar un segundo. Para hora y media diría que el avance es sólido. Ya hay definición arquitectónica, la base de datos con migraciones, contratos y pruebas, y el sistema de hooks está en marcha con validación activa. Buen ritmo en la fase de base, pero aún no hay funcionalidad completa ni cambios confirmados en el repo, y el runtime de hooks es la primera pieza realmente delicada. Yo consolidaría C2 antes de abrir más frentes.
Mientras estoy viendo que Nichenauta me salió una notificación que dice que subió un video de creé un modelo MOU 0.1 billones de parámetros, ultra rápido incluso en CPU. Claro, más que nada que puedo hacer con un punto 1 billones de parámetros, pero podría ser interesante. Tengo entendido que el de Gema, el function, que es el que solamente ejecuta define qué tool ejecutar, perdón, es de punto 3 o punto 25 billones de parámetros, si no estoy mal. Y el más chiquito de los Gema 3, que básicamente lee y escribe, es de 270. Punto 200, punto 270, punto 230 billones de parámetros. Es un modelo que tiene su utilidad más que nada cuando uno trabaja con corrección de ortografía y alguna boludez por el estilo. Pero bueno, tocará ver qué hace en este caso, pues un modelo MOU Mixture of Expert, a ver qué puede llegar a ser. Si en Hugging Face buscamos Liquid AI, nos vamos a topar con los modelos de esta gente, los cuales tienen como objetivo ser bastante eficientes. Vamos a hacer un poco de trampa con esto. La verdad es que me gana la curiosidad. Y mientras pulsa y se pelea con los test, y ahora cuánto llega completando los usuarios. Sí le está peleando, ojo, eso sí, o sea, le está buscando soluciones a cada test y está avanzando, digamos, está encontrando como soluciones y verificando que no haya impacto en los otros.
Ok, lo que hizo fue con el modelo LFM de 2.5 de Liquid AI de 230 y 300 millones de parámetros, o sea, básicamente de punto 23 y punto 65 billones de parámetros, pasarlos a una arquitectura MOU para que solo activen una parte de su cerebro al generar texto, haciéndolos mucho más eficientes. Estoy hablando 121 tokens por segundo a pura CPU y memoria RAM. Aclara que básicamente la idea de esto obviamente no es hacer una competencia de ChatGPT, sino lograr modelos ultra rápidos que funcionen en entornos bastante peculiares, digamos local y con bajos recursos. Y los tienen su propio perfil. Habrá que ver el video directamente para poder tener un poco más de detalle.
Estás por alcanzar tu límite de uso de códex, así que este chat de voz puede terminar pronto. Y sobre tu pregunta, si las pruebas de normalización están en verde, es buena señal, pero yo aún vigilaría el orden de prioridad, múltiples callbacks, concurrencia y los límites de tiempo y memoria en el runtime de hooks. Oye, de mientras te voy a pasar el resultado de un modelo. Quiero que analices su respuesta. Claro, déjame revisarlo. Ese ejemplo tal como está no compila. Mezcla tipos y variables sin definir, usa un jugador que no existe, compara caracteres con cadenas y la función de búsqueda no encaja con cómo se llama. También la lógica de la botella y el candado no está modelada de forma coherente. Si quieres, puedo ayudarte a convertirla en algo mínimo y funcional en Go. En realidad fue creado por un modelo de 230 millones de parámetros, o sea, .23 billones de parámetros. ¿Qué opinas? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. ¿Quieres que evalúe la respuesta pensando en ese tamaño de modelo? Sí, específicamente 230 millones de parámetros. A ver, déjame situarlo. Con 230 millones de parámetros, ese resultado es normal. Puede sonar convincente, pero no mantener coherencia de variables, tipos y lógica. Yo lo usaría solo para ideas o autocompletado muy vigilado, siempre con compilación y pruebas. La diferencia con uno de 118 mil millones es enorme, sobre todo en coherencia y profundidad. Ok, y ya que se está acabando la cantidad de tokens, fíjate qué tal ha avanzado Pulsar hasta ahora. Claro, déjame comprobarlo ahora mismo. Voy a revisar el estado actual de contratos y cambios locales para darte una valoración final clara antes de que se agote el contexto. En este punto diría que el avance sigue siendo bueno, pero está en una transición delicada. C1 quedó implementado localmente y documentado, y C2 ya tiene contratos, oráculo de pruebas y código en marcha, y Shea está reforzando los contratos de runtime y registro, que es buena señal de afinado. Lo débil es que todo sigue sin confirmar en Git y no hay evidencia nueva de save remoto. Además, la prioridad es cerrar la suite completa de hooks porque los comandos actuales solo cubren pruebas de humo. Te voy a compartir un mensaje que dejó Pulsar. Déjame revisarlo. Por lo que dejó Poolside, el diagnóstico parece una hipótesis, no una causa raíz confirmada. Lo bueno es que no hay crash y ya se aisló el fallo en la ejecución concurrente del runtime. Y
Sobre el informe en sí, es un buen registro de depuración, pero debería validar la semántica exacta de la librería antes de proponer una limpieza manual del contexto. Bien, parece que Pulsate ha llegado a su límite. Me gustaría que analices el total del proyecto antes de que se acaben los tokens y me digas cuál es tu opinión hasta ahora del avance. Claro, déjame hacer una... Bien, nos terminamos los tokens del chat de voz. A ver qué está pasando con los logs de Pulsate, pero creo que básicamente el problema que tenemos más que nada es que le estuvimos dando por como casi 2 horas seguidas, técnicamente hora 45, así que tiene como para para qué quejarse. Bueno, con esto la verdad no llegamos a completar las 2 horas para el test, pero lo dejo por acá y seguimos en otro momento.